En el vasto tablero geopolítico que dibuja las fronteras de nuestro mundo, Rusia se erige como un coloso enigmático, cuya superficie conocida esconde bajo sus sombras un mosaico de territorios menos explorados, llenos de historias, culturas y conflictos que desafían la mirada más atenta. Hoy, nos sumergimos en las profundidades de este gigante, revelando el lado oscuro de Rusia, una faceta del país que permanece distante de la mayoría de las miradas. Bienvenidos al canal Curiosidades Expuestas. Aquí, desentrañamos secretos fascinantes y exploramos el increíble mundo que nos rodea. No te pierdas los descubrimientos. Suscríbete ahora, activa las notificaciones y embárcate en esta aventura de conocimiento con nosotros. Imagina a Rusia no como un país unificado, sino como un conglomerado de 22 repúblicas autónomas, cada una guardando su propia esencia, gobernada por lenguas, constituciones e incluso controles sobre recursos naturales distintos. Estas repúblicas son verdaderos países dentro de un país, cada una con su tejido cultural único, tejiendo un complejo mosaico de tradiciones que, a pesar de su belleza, enfrenta el lento desvanecer en el tiempo. Entre estas repúblicas, destaca la intrigante historia de Crimea, un territorio cuyo estatus es internacionalmente disputado, marcado por una anexión controvertida por Rusia en 2014. Este evento, seguido de un referéndum que muchos gobiernos y organizaciones internacionales consideraron ilegal, desencadenó una serie de consecuencias geopolíticas y socioeconómicas, dibujando un capítulo tenso en la historia reciente. La situación de Crimea ilustra la complejidad de las cuestiones que moldean la Rusia moderna. El referéndum de 2014, que mostró un apoyo abrumador a la reunificación con Rusia, estuvo marcado por una atmósfera de boicot y disputa sobre su legitimidad. La anexión trajo consigo no solo debates políticos, sino también impactos profundos en el tejido socioeconómico de Crimea, especialmente en su agricultura y en el acceso a recursos vitales como el agua. Geográficamente, Crimea se destaca por su singularidad, con sus majestuosas montañas y clima subtropical, elementos que contrastan fuertemente con el estereotipo frío e inhóspito frecuentemente asociado a Rusia. Además, la presencia de los tártaros de Crimea, una minoría étnica predominantemente musulmana con raíces históricas profundas, añade otra capa de diversidad cultural a la región, a pesar de los desafíos y adversidades enfrentados por esta comunidad. Al adentrarnos aún más en las sombras que rodean el inmenso territorio de Rusia, descubrimos que el caso de Crimea no es una anomalía, sino una pieza dentro de un complejo rompecabezas geopolítico y cultural. Las repúblicas autónomas de Rusia, cada una portadora de sus propias identidades e historias, representan las muchas caras de una nación que desafía definiciones simplistas. Estas regiones, con sus lenguas, tradiciones y desafíos únicos, son el escenario donde se desarrolla el drama de la coexistencia y la tensión entre la unidad nacional y la diversidad cultural. Además de Crimea, otras repúblicas autónomas como Chechenia, Dagestán y Tartaristán, cada una con su compleja red de relaciones sociales, políticas y económicas, ilustran la intrincada tapicería que compone la Federación Rusa. Estas regiones, con sus historias de resistencia, conflicto y búsqueda de autonomía, revelan las múltiples dimensiones de un país a menudo percibido a través del prisma de su política exterior o de su papel en el escenario mundial. El impacto de la globalización y las políticas internas rusas sobre estas repúblicas autónomas es profundo. Mientras algunas áreas experimentan un renacimiento cultural y económico, otras enfrentan desafíos significativos, incluyendo el vaciamiento demográfico, la pérdida de lenguas y tradiciones locales, y las consecuencias ambientales y sociales de proyectos de desarrollo y explotación de recursos naturales. La compleja interacción entre preservación cultural e integración nacional, así como entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental, son cuestiones centrales en la Rusia contemporánea. La cuestión de los tártaros de Crimea es emblemática de las tensiones entre identidad étnica y políticas estatales. La historia de esta comunidad, marcada por deportaciones masivas y, más recientemente, por una lucha por la preservación de su identidad cultural y religiosa frente a políticas de asimilación y marginalización, refleja los desafíos enfrentados por minorías étnicas en toda Rusia. La lucha de los tártaros de Crimea por el reconocimiento y derechos, en un contexto de cambios políticos y conflictos territoriales, es un microcosmo de las cuestiones más amplias de derechos humanos, autodeterminación y coexistencia pacífica que resuenan globalmente.
Este buceo en el lado oscuro de Rusia no es solo un viaje a través de territorios y culturas menos conocidos, es una invitación a reflexionar sobre las complejidades que definen la identidad de una nación. A través de las historias de sus repúblicas autónomas, especialmente Crimea, nos damos cuenta de que Rusia es mucho más que el monolito político y cultural frecuentemente retratado. Es un vasto caleidoscopio de pueblos, lenguas y territorios, cada uno con su propia historia, desafíos y belleza. Para enriquecer aún más nuestra exploración del lado oscuro de Rusia, debemos considerar el impacto de la historia rusa en la configuración de las relaciones entre el Estado central y sus repúblicas autónomas. La historia de Rusia está marcada por periodos de expansión imperial, seguidos por intentos de rusificación, más recientemente, por un proceso de reafirmación de la identidad nacional que se manifiesta de maneras complejas en las diversas regiones del país. Esta trayectoria histórica no solo ha moldeado la geografía política de la Rusia contemporánea, sino que también ha creado un escenario para el diálogo, a veces tenso, entre diversidad cultural y unidad nacional. La política del Kremlin hacia estas regiones varía considerablemente, oscilando entre la concesión de autonomía cultural y la imposición de controles rígidos para asegurar la lealtad al gobierno central. Esta dinámica refleja el delicado equilibrio que Moscú busca mantener. Por un lado, reconocer la riqueza y la singularidad de las varias culturas que componen la Federación Rusa. Por otro, evitar el surgimiento de movimientos separatistas que puedan amenazar la integridad territorial del país. La influencia rusa sobre sus repúblicas autónomas es también evidente en la economía. Regiones ricas en recursos naturales, como Siberia y el extremo oriente ruso, son vitales para la economía rusa, pero frecuentemente experimentan tensiones debido a la distribución desigual de los beneficios derivados de la explotación de esos recursos. Las políticas de desarrollo económico, por lo tanto, se convierten en otro campo de negociación entre el gobierno central y las autoridades locales, con implicaciones significativas para el desarrollo sostenible y la justicia social. En este contexto, el arte y la cultura emergen como poderosos vehículos de expresión y resistencia. Desde la literatura hasta el cine, pasando por la música y las artes visuales, artistas de diversas repúblicas utilizan la creatividad para explorar su identidad, historia y aspiraciones, cuestionando a menudo las narrativas impuestas por el centro de poder y reclamando el derecho de contar sus propias historias. Estas expresiones culturales son esenciales para entender la complejidad de las identidades dentro de Rusia, sirviendo como un espejo de las luchas, esperanzas y sueños de sus pueblos. La cultura rusa es un vibrante mosaico formado por su rica historia, literatura renombrada, arte innovador, tradiciones espirituales profundas, y una variedad de expresiones culturales que reflejan el alma de su gente. Destacan en la literatura nombres como Tolstói, Dostoyevsky, Chejov y Pushkin, cuyas obras no solo enriquecieron el canon literario global sino que también exploraron las complejidades de la condición humana y de la sociedad rusa. El arte en Rusia transita desde íconos religiosos hasta la vanguardia del siglo XX, demostrando un diálogo constante entre tradición e innovación, mientras que la música varía desde corales ortodoxos y grandiosos conciertos clásicos hasta el folk energético. Festividades como la Maslenitsa y la Noche de Iván Kupala, junto con una culinaria que se adapta a las condiciones climáticas desafiantes, destacan la hospitalidad rusa y la conexión con sus raíces culturales. Esencialmente, la diversidad cultural de las varias regiones y etnias de Rusia enriquece la identidad nacional, mostrando que la cultura rusa es un dinámico conjunto de influencias, tradiciones e innovaciones que invita a la exploración continua. Este legado cultural, permeado por un espíritu de resistencia y creatividad, celebra la herencia rusa y mira hacia el futuro con esperanza. Al profundizar en la realidad de las repúblicas autónomas de Rusia, nos encontramos con un panorama de contradicciones y desafíos, pero también con una rica tapicería cultural que resiste a la homogeneización. Esta travesía por el lado oscuro de Rusia revela que, lejos de ser un monolito, este país está compuesto por una diversidad de voces e historias que luchan por reconocimiento y respeto. Concluir nuestra exploración con una apreciación de estas voces no solo nos ofrece una visión más completa y matizada de Rusia, sino que también subraya la importancia del diálogo, la comprensión y la empatía en un mundo cada vez más polarizado. Narrar y escuchar estas historias es un paso crucial para construir puentes de entendimiento, tanto dentro de Rusia como entre ella y el resto del mundo. Al hacerlo, abrimos caminos hacia un futuro donde la diversidad cultural se ve como un tesoro a ser preservado, no un desafío a ser superado.
Ven con nosotros en esta jornada de descubrimiento, y permítete ser cautivado por las historias no contadas de un gigante lleno de misterios. Gracias por acompañarnos en este viaje inolvidable. Descubre Rusia, donde cada paso es una historia y cada mirada una invitación a la aventura. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir más videos. Hasta la próxima exploración.